Buenos días. ¿Cómo están? Es un honor poder estar aquí, un privilegio. Justo llegué ayer de viaje. Hemos estado viendo lo que Dios está haciendo en diferentes partes a través de los hombres en las iglesias que se están levantando a tomar el lugar que Dios les ha llamado a tener. Llegamos ayer en la tarde, más o menos un poquito en la noche, y bueno, hoy día aquí con ustedes. Gracias por la invitación y quisiera si podemos ir al segundo libro de Reyes. Quiero estar compartiendo una enseñanza. Segundo libro de Reyes, vamos a ir al capítulo 3 y leemos del verso 9 al 11. Ahora estoy usando la nueva versión internacional, si es que alguien tiene alguna diferente, es similar, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 9 al 11, dice de la siguiente manera: Fue así como los tres reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel. El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. ¿Qué le parece si oramos por un momento? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo desde el día de ayer, Señor, y lo que harás hoy, mañana, Señor, en nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y pedimos que tu palabra, Señor, no solamente la recibamos en nuestra mente, en nuestro intelecto, nuestro conocimiento, sino que también tu palabra, Señor, la recibamos en nuestro espíritu, Señor. Y que tu palabra pueda ser la obra por la cual tú la envías a nuestras vidas, y que podamos juntos, Señor, y con nuestras familias y con nuestra iglesia, disfrutar del fruto de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, quiero dejar por un momento este pasaje que hemos leído para hacer algunas preguntas, porque de hecho, una de las cosas más difíciles que nosotros podemos tener en la vida es saber cómo vamos a reaccionar cuando estamos atravesando una situación crítica. Quizás una crisis personal, de identidad, de propósito, de destino. Quizás sea una crisis económica, una situación difícil en la que no sabemos cómo hacer. De repente es una crisis laboral, en el trabajo, familiar, en la relación con nuestros hijos. Quiere decir que es una cosa difícil saber cómo nosotros vamos a reaccionar. Porque en medio de una crisis a veces nosotros nos enojamos, quizás nos deprimimos, lloramos en lo interno, nos angustiamos, entramos en temor, pero hay personas que frente a una crisis reaccionan totalmente distinto, ¿no? Ahora, claro, cuando no estamos en una crisis, nosotros podemos decir, bueno, yo reaccionaría así, ¿no? Yo haría esto cuando me toque vivir una crisis. Y quizás después de la crisis diríamos, hubiera hecho lo otro, no hubiera reaccionado así. Es que antes o después de una crisis es diferente de en el medio de la crisis. Porque en el medio de la crisis, la tensión que se vive, el problema mismo, el peso del problema sobre nuestras vidas, a veces nos nublan nuestro entendimiento y de hecho reaccionamos de una manera diferente, ¿no? Entonces quiero estar hablando un poco acerca de esto porque voy a estar hablando acerca de cómo nosotros reaccionamos cuando nos encontramos en un punto muerto. Ahora, ¿sabe lo que es un punto muerto, no? Un punto muerto es estar entre la espada y la pared, ¿no? No sabes qué hacer. Como digo, económicamente estás atrapado, no sabes qué hacer.
tienes problemas con tus hijos, no sabes qué hacer, si haces esto no sale bien, si haces lo otro quizás tampoco. Estar en un punto muerto o entre la espada y la pared es atrapado, te sientes atrapado, no puedes ni ir para atrás, no puedes ni ir para adelante. Y esto es lo que sucedió en esta historia que nosotros hemos leído, y quisiera que mantenga su atención porque vamos a ver en esta historia a tres hombres. Son tres hombres. Ninguno de ellos tres tiene ventaja sobre el otro. No es que uno tiene más plata que el otro. No es que uno tiene mejor estudio que el otro, una mejor profesión. No es que uno es un médico cirujano y el otro es un albañil o un electricista. Quiere decir que estos tres hombres estaban en la misma situación, el uno con los otros dos. Sin embargo, a cada uno reacciona en la crisis de una manera diferente. Ahora, toda reacción de nosotros siempre va a traer una respuesta de parte de Dios a nuestra vida. Porque la Biblia dice que aquellos que honran a Dios, Dios le honrará a ellos. Entonces, toda reacción que nosotros tengamos, toda acción que nosotros tengamos, va a traer una consecuencia, por decirlo de alguna manera. Puede ser una buena consecuencia, puede ser una mala consecuencia, pero siempre toda reacción va a producir un resultado en nuestra vida. Entonces, aquí vamos a ver a estos tres hombres que eran tres reyes. Y uno de ellos es el que había decidido hacer la guerra o declarar la guerra al rey de Moab. Y ese hombre que decide declarar la guerra a los moabitas, llama a los otros dos reyes para que lo ayuden. En otras palabras, hicieron una alianza entre tres hombres o tres reyes para ir a pelear contra los moabitas. La razón de esta guerra es que los moabitas habían subido a los tributos y las cargas sobre Israel. Y de hecho Israel se sentía ya incómodo con los tributos, con las cargas, ya no querían someterse, ya no querían estar debajo de, entonces querían liberarse de todo eso, y el rey de Israel es el que hace esta declaración de guerra y llama al rey de Edom y llama al rey de Judá para que los tres juntos vayan a la guerra. Ahora, la historia dice que salieron los tres reyes, lo que hemos leído, salieron los tres reyes y anduvieron 7 días de camino. Estaban yendo en campaña a hacer la guerra, pero anduvieron 7 días de camino, y en medio de estos 7 días se quedan sin agua. El problema fue el agua. Dice que no había agua ni para los hombres ni para los animales. Ahora, ni siquiera les alcanzaba para llegar a su punto, ni tampoco para regresar a su lugar de origen. Se dice que una persona puede vivir más tiempo sin alimentos que sin agua. El agua es indispensable para la vida, para nosotros como personas. Se dice que, médicamente hablando, una persona que está más de 3 días sin líquidos está poniendo su vida en riesgo. Es la razón por la cual a 7 días de camino ellos no sabían qué hacer. Estaban en una crisis, estaban en un serio problema, los tres. Y frente a esta crisis por el agua, por la falta de agua, estos tres reyes reaccionan de manera diferente. Recuerda, estaban los tres en el mismo problema. No es que uno traía una cantimplora escondida por ahí. No es que uno tenía el secreto de dónde estaba el pozo más cercano y iba a sacar provecho sobre los otros. Los tres se encontraban en la misma situación. Y entonces vamos a ver cómo reacciona cada uno de ellos. ¿Está listo para ver cómo reacciona? Sí. Mira, vamos a ver primero al rey de Israel, que se llama Joram. Ahora, mantén tu atención en cada uno de estos tres porque vamos a ver cosas curiosas, porque el rey de Joram, Israel, recuerda, él es el que había declarado la guerra y había llamado a sus amigos. Él es el que había iniciado esta declaración de guerra. Y él es el que obviamente había planificado todo, ¿no? Había planificado llamar a sus amigos, había planificado por dónde ir, se había preparado para declarar esta guerra. Pero cuando se encuentra en medio de esta situación,
en medio del desierto, sin agua, o sea, en el momento más difícil, ¿sabes lo que dijo? ¿Sabes cuál fue su reacción? Él dijo, ¡ay! Ahora, ¿sabe cómo significa esta palabra ¡ay! O cómo se traduce al español del hebreo original? ¿Sabe qué quiere decir? Se traduce de esta manera, ¡ay, ay, 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 pobre de mí! No, no se traduce así, pero es una queja, ¿no? ¡Ay! Dice, Dios nos trajo aquí para matarnos. Fue su reacción. Él dijo, ¡ay! Dios me ha traído aquí para matarme. Él no fue capaz de decir a sus dos amigos y a todo el ejército, mira, disculpa, fue mi decisión, no organicé bien el viaje, no tomé en cuenta todo lo que necesitábamos, yo fui el que decidí, pero me equivoqué. Él no fue capaz de decir, mire, he sido un mal administrador con mis recursos, he administrado mal mi relación, he administrado mal mi relación con mi esposa, con mis hijos, mi economía. Quiere decir que él no fue capaz de simplemente decir, perdónenme, me equivoqué. Él simplemente dijo, Dios nos trajo aquí para matarnos. Entonces, este rey, el rey de Israel, Joram, yo lo he bautizado, yo le he puesto un apodo. Recuerdo cuando estábamos en el colegio y le poníamos apodo a todos nuestros compañeros, ¿no? Y ese apodo más o menos caracterizaba algo del compañero. Yo le he puesto un apodo a este rey. Yo lo llamo Joram el quejoso. Él es el quejoso. Él es el que siempre se está quejando. Él es el que siempre le está echando la culpa a los demás de lo mal que le va en su vida. ¿Conoces a una persona así? No lo señales, ¿no? Eso solamente tienes que responder mentalmente. No mires ni siquiera a nada, ¿no? Es que este hombre, cuando estaba pasando el problema más fuerte de su vida, no fue capaz de decir, esta es mi culpa. Simplemente dice, Dios nos trajo aquí para matarnos. Ahora, esta es una estrategia que el diablo sembró en nosotros, en la humanidad, desde los inicios de la confrontación que ha tenido con el hombre. Porque nosotros vemos esto en el Edén. ¿Recuerda la historia del Edén? ¿Recuerda cuando Dios da indicaciones al hombre acerca del huerto, acerca de lo que debería de hacer y también de lo que no debería de hacer? Y en ello estaba el fruto. Cuando Dios dijo, no tomes de este fruto, fue una indicación que Dios le dio a Adán. Ahora, nosotros conocemos la historia de Adán, ¿no? Porque cuando Dios viene y se pasea por el huerto y Adán estaba ya escondido, entonces Dios llama a Adán y le dice, ¿qué has hecho? Le dice la pregunta, ¿por qué te escondes? Ahora, no era una pregunta sobre la ubicación física, ¿dónde estás? Cuando dice, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba, Dios sabía dónde estaba escondido. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Él está haciendo una pregunta a su corazón, a su situación interna. Y simplemente lo que este hombre dijo fue, ¿recuerda? La mujer que tú me diste, me dio a probar del fruto. Y como se dice que nuestras esposas son el reflejo de nosotros, entonces Dios va y habla con Eva, mujer, ¿qué has hecho? Y entonces Eva aprendió del esposo y Eva dijo, bueno, la serpiente que tú creaste. ¿No? Y en el fondo, Adán dice, la mujer que tú me diste, Eva dice, la serpiente que tú creaste. En el fondo, Dios es el que tenía la culpa. Dios tenía la culpa de lo que había pasado. Ahora, yo no sé, esta no es una tesis doctrinal, pero yo me hago la pregunta. ¿Qué diferente hubiera sido la historia después de Génesis 3 si solamente Adán, cuando Dios le pregunta qué has hecho, Adán hubiera dicho, Señor, perdóname, me equivoqué? Conociendo que Dios es un Dios misericordioso. Qué diferente hubiera sido toda la historia si él solamente hubiera asumido su responsabilidad. Pero como vemos, Adán no asumió su responsabilidad y las consecuencias las conocemos hasta el día de hoy. Ahora, este rey, el quejoso,
representa a todos aquellos que siempre estamos echándole la culpa a alguien más. No, siempre, siempre. Tu situación, ¿por qué estás así? Pastor, si usted conociera a la mujer que tengo, ¿no? Y a mí me han dicho varias veces eso en consejerías, ¿no? Es que mi esposa, ¿no? Y mi respuesta siempre ha sido la misma, tú la escogiste. ¿Por qué te quejas ahora? No, pastor, es que usted no sabe, mi jefe. No, es que la economía. No, es que el país, el presidente, la presidenta, la izquierda, la derecha, la ideología. Siempre estamos tratando de echarle la culpa a alguien más para justificar nuestras malas decisiones en la vida. Es que los que son como este hombre, como Joram, el rey de Israel, nunca son capaces de decir, me equivoqué, perdóname. Me equivoqué, perdóname. Realmente reconocer sus errores, sus fallas, de saber de que hicieron mal y de pararse frente a la persona de una manera sencilla y honesta y decir, me equivoqué, perdóname. Ahora, no solamente en la historia está este hombre, sino que el segundo rey que vamos a ver es el rey de Edom. Ahora es bien curioso cuando se menciona al rey de Edom, porque no se dice su nombre, no se dice más, solamente en un verso dice que estaba el rey de Edom y no se dice nada más de él. Quiere decir que si no lo hubieran mencionado, ni sabíamos que él estaba en esta campaña contra los moabitas. Ahora, ¿sabe qué dijo el rey de Edom en medio de esta crisis? ¿Sabes qué respondió? Nada. No dijo nada. Él estaba ahí, pero no dijo nada. Estaba en el mismo problema que los demás, pero no dijo nada. Por eso que este hombre, el rey de Edom, está representando a aquellos hombres que frente a las situaciones difíciles de la vida simplemente son indiferentes. No. El mundo se cae a pedazos y ellos, no. Sus hijos están metidos en problemas y ellos, no. Viendo su televisión, su partido, yendo al trabajo, regresando a la casa. A mí me ha pasado algunas veces esto cuando me encuentro en Plaza Vea o en alguna tienda, en algún lugar y de repente me encuentro con un matrimonio de la iglesia y siempre ven al pastor y se acercan, hola pastor, ¿cómo estás? Qué gusto verte y están siempre sonriendo y uno también responde, hola, ¿cómo está? Es la respuesta o el saludo normal, hola, ¿cómo está? Y cuando estoy frente a un matrimonio y pregunto, hola, ¿cómo está? El hombre siempre sonríe y dice, bien, pastor, bien. Pero en cuestión de segundos, en fracción de segundos, tú miras a la esposa y es como un cámara lenta que la esposa está de reojo mirando al esposo extrañada. Es como que su rostro dijera, para ti todo está bien, pero para nosotros no. Es como que ella dijera, ¿con quién estarás viviendo para que digas que las cosas están bien? Porque nosotros no estamos nada bien. Nada bien. Es que él cree que todo está bien. Yo digo, estos son aquellos que tienen como religión la religión del avestruz. ¿Conoces lo que hace el avestruz frente a una crisis, no? Entierra la cabeza y cree que el resto del cuerpo no se ve. Ella piensa que no se ve. Ahora, yo recuerdo años atrás en Argentina, hubo una tragedia. Algunas veces ha sucedido también esto aquí en Perú, pero en Argentina hubo una discoteca que justo antes de Año Nuevo, por esas fechas, se incendia en la madrugada y más o menos mueren unos 180 jóvenes entre los 18 y 20 años, entre el humo, el hecho que salieron corriendo y la asfixia, el fuego. Una tragedia fue. Argentina, Buenos Aires, amaneció con esta tragedia. Ahora, en todos los canales de televisión estaba esta noticia. Desde la primera hora que sale un canal 6 de la mañana, toda la noticia estaba en vivo, ¿no? Y era curioso porque algunos noticieros estaban echando la culpa al dueño del local, porque el dueño del local decían, ¿dónde estaba el dueño del local? ¿Dónde estaba? ¿No? ¿Dónde estaban las medidas de seguridad que se pudieron evitar por este incendio, ¿no?
Otros reporteros estaban diciendo, ¿y dónde estaban los bomberos? ¿Dónde estaban? ¿Por qué llegaron tarde si hubieran podido evitar muertes? Otros decían, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el alcalde que dio permiso? Y así todo el mundo se preguntaba dónde estaban y tratando de echar la culpa los unos a los otros. Pero nadie preguntó dónde estaban los padres mientras sus hijos morían en el incendio. La mayoría de los padres se enteró de la muerte de sus hijos cuando prendieron el televisor y vieron la noticia. Es duro mientras que nosotros estamos durmiendo, entre comillas, o estamos en nuestro mundo, entre comillas. Nuestros hijos están muriendo. Y ya no estoy hablando de un incendio o una situación de ese tipo, sino se están muriendo en sus propios problemas, se están muriendo en sus propios dramas. Hoy en día el índice del suicidio en jovencitas entre los 14 y 16 años se ha disparado. El bullying de sus amigos, la presión del grupo, los zánganos que andan ahí detrás de las jovencitas, las drogas, la pornografía. Y nosotros, voy a ver mi partido. ¿No? Entonces, este hombre simplemente, para él, todo estaba bien. Entonces tenemos al rey de Israel, ¿recuerda? Joram, el quejoso, ¿no? Él se queja, le echa la culpa a los demás, no asume su responsabilidad. Tenemos al rey de Edom, que no sabemos quién es, no dijo nada, pero ahí estaba, el mudo. Y es curioso porque donde ellos se quedan sin agua era casualmente atravesando el desierto de Edom. El rey de Edom conocía su terreno. Yo he tenido la oportunidad de estar en el desierto edomita, he hecho una ruta por ahí y de hecho no hay nada, todo es un desierto, miras para todos lados, todo es árido, no hay lluvias. Este hombre pudo haber dicho, mira, no vayamos por ahí, yo conozco, no hay agua, no vayamos por ahí, pero aún ni siquiera aportó eso. Pero sin embargo aquí vemos al tercer rey, Josafat, el rey de Judá. ¿Cómo reacciona él en el momento de la crisis? Cuando había que tomar una decisión. Ahora, nosotros vamos a ver que este hombre ni siquiera tenía la solución. El rey de Judá no era el más inteligente del grupo. El rey de Judá no era el más preparado del grupo. Él estaba en la misma condición que los otros hombres. Sin embargo, su actitud fue totalmente diferente. Porque en el verso 11 dice lo siguiente. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó, aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Mira, el principio o uno de los principios de la sabiduría es decir, no sé, ayúdame. No sé, ayúdame. Si usted es un hombre sabio, sabio no quiere decir que conoce todo. Sabio quiere decir aún cuando uno reconoce que no sabe nada o que no sabe todo. Pero claro, una de las características de nosotros como hombres, ¿no? Es que nosotros sabemos todo, que conocemos todo, ¿no? Nosotros no preguntamos, nosotros no pedimos ayuda. De hecho, estadísticamente hablando, el tiempo del pastor en cada iglesia en cuanto a consejería es requerido por el 90% de su tiempo por mujeres y el 10% por hombres. El tiempo de consejería. El 90% es requerido por mujeres. Lo interesante es que el contenido de esta consejería, la necesidad de esta consejería de las mujeres es por problemas que tiene con el hombre. Es la mujer que va a buscar ayuda porque su hombre no está funcionando, su hombre está por aquí, por allá, tiene problemas de carácter, qué sé yo. El 90% de las mujeres siempre tiene un reclamo de su hombre. Y al hombre le es difícil pedir ayuda. Mayormente el hombre pide ayuda cuando ya todo está hecho un desastre. Ya no queda otra. Recién ahí voy a pedir ayuda. O el hombre se queja, le echa la culpa a los demás,
o el hombre no dice nada hasta que todo ya está totalmente caótico y recién pide ayuda. Entonces vemos aquí a tres hombres, ¿no? El que se queja de todo. Yo recuerdo, hace años estuve en un intensivo de hombría al máximo en Bogotá, Colombia. Estábamos con la iglesia cuadrangular, nos habían reunido 20 iglesias de la cuadrangular de Bogotá, y el intensivo que dimos eran 2 días de trabajo, y ya en el segundo día, casi terminando la jornada, en el intermedio, en el tiempo del almuerzo, uno de los pastores vino y me dijo, ¿puedo hablar contigo en privado? Y yo le digo, sí, claro. Era un hombre, un pastor quizás de unos 60 años más o menos. Y él me dijo lo siguiente, me dijo, mira, yo desde los 20 años estoy pastoreando en la iglesia cuadrangular. Ahorita ya no pastoreo, me dijo. Ahorita hace un par de años que ya no estoy pastoreando, pero mis amigos me invitaron a ese intensivo. Yo le digo, ok, está bien. Me dice, y la razón que no estoy pastoreando hace 2 años es porque mi esposa y yo firmamos los papeles del divorcio. Y la verdad, pastor, me dijo, no fue algo de la noche a la mañana, fue una acumulación de pequeñas cosas por mucho tiempo que ya no pudimos salir adelante y firmamos los papeles del divorcio. Yo decía, wow, qué difícil en mi pensamiento, ¿no? Y él siguió hablando y me dijo, mira, pastor, yo me preparé en el seminario de la iglesia cuadrangular, he estudiado teología. Durante todos estos años que estuve sirviendo activamente, siempre iba a las conferencias, siempre estaba tratando de estudiar y de conocer más de Dios, pero nunca escuché los principios que he escuchado en la red de hombres. Yo igual seguía pensando, está bien, ¿no? Y él me dijo lo siguiente, me dijo, ¿cómo no me hubiera gustado en los inicios de mi carrera pastoral haber conocido todo esto? Me dijo. Y entonces de un momento a otro su voz se quiebra, se le hace como un nudo en la garganta y me dice lo siguiente, pastor, me dice, porque yo le eché la culpa de mi divorcio a mi esposa, yo la culpé a ella. Mira, pastor, me dice, yo le eché la culpa de mi divorcio a mi denominación. Yo creía que ellos tenían la culpa porque me exprimieron, me exigieron el ministerio primero, la familia segundo. Yo le eché la culpa de mi divorcio a mi esposa, le eché la culpa de mi divorcio a mi denominación, y en mi corazón, pastor, yo le eché la culpa de mi divorcio a Dios. Yo estaba resentido y amargado con Dios por mi divorcio. Y yo digo, qué duro en mi mente. Yo estoy diciendo, qué duro que un hombre de 60 años me diga esto. Pero él termina esta conversación diciendo lo siguiente, pastor, hoy día me he dado cuenta que el único culpable fui yo. El único culpable fui yo. Si en su momento yo hubiera sabido pedir perdón, si en su momento yo hubiera podido reconocer mis errores, si en su momento yo hubiera podido enmendar mis decisiones, no hubiera tenido que llegar al divorcio. Y es duro. Es duro no saber reconocer nuestros errores y siempre estar echando la culpa a Dios. Entonces vemos en esta historia estos tres hombres. ¿Recuerdas cuáles son? Número 1, Joram, el rey de Israel. Número 2, el rey de Edom. ¿Quién es? No sabemos. Número 3, Josafat, el rey de Judá. Entonces, en el verso 12 de esta historia que estamos leyendo, cuando él hace la pregunta, ¿no habrá acá un hombre de Dios? Entonces, en el verso 12 se dice, él puede darnos palabra del Señor, contestó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado de Josafat y el rey de Edom. Aquí están una vez más estos tres hombres que se enteran que por ahí estaba Eliseo, el pastor, era el hombre de Dios, era el pastor. Y entonces el rey de Israel sigue liderando todo esto. Él sigue siendo el líder, ¿no? de todo este lío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se van los tres a buscar a ese profeta, al pastor. Y mira, esta fue la respuesta que reciben del pastor. Esta fue la respuesta que reciben de Dios a través del pastor. En el verso 13,
en el verso 13 dice, pero Eliseo le dijo al rey de Israel. Ahora imagínate, aquí está Eliseo, aquí está el rey de Israel, en el medio está el rey de Edom y al otro lado está el rey Josafat de Judá, ¿no? Y entonces Eliseo agarra y mirándolo al rey de Israel, le dice lo siguiente, ¿qué tengo yo que ver contigo? Ahora, poniéndotelo en nuestro contexto, es como que si tú vinieras donde tu pastor y le cuentas tu mayor problema, tu crisis, ¿no? Económica, con tus hijos, con tu esposa, tú le cuentas, le abres tu corazón y de repente tu pastor te dice, ¿y a mí qué me importa? Es lo que él estaba diciendo, ¿qué tengo que ver yo contigo? ¿A mí qué me importa, no? Imagínate tu pastor diciéndote, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué este profeta, por qué dijo, ¿qué tengo que ver yo contigo? Y sigue diciendo, y esto nos va a ayudar a entender por qué dijo esto. Dijo, vete a consultar a los profetas de tu padre y de tu madre. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Seguía con la misma nota, ¿no? No, ese hombre más terco no daba su brazo a torcer, ¿no? Ahora, lo curioso de esta historia es cuando el profeta le dice, vete a consultar a los profetas de tu padre y de tu madre, ¿no? ¿A quién se le dice mayormente, anda donde tu papá y tu mamá? A los niños, ¿no? Y esta es la razón de la inmadurez del hombre. Es como un niño. Por eso en la red de hombres nosotros decimos que la madurez no siempre viene con los años. A veces se piensa que un hombre con años es un hombre maduro, ¿no? La verdad es que lo único que muchas veces viene con los años es la vejez. Y ya bueno, la pérdida de cabello, ¿no? La barriga. Pero nosotros creemos que la madurez no viene con los años, la madurez viene con la aceptación de responsabilidad. Por eso que muchas veces nosotros vemos aquí en nuestra ciudad, en los semáforos, a jóvenes, adolescentes, que están limpiando lunas. Yo sé que algunos son usados y todo eso, pero hay algunos de ellos que salen a juntar un poco de dinero porque viven solo con su mamá. Y la mamá no consigue un trabajo o también está por otro lugar vendiendo algo. Y este joven a los 11 o 12 años sale a juntar un poco de dinero y lo lleva a la casa para que la mami prepare una sopita y después este joven se va a estudiar en las tardes a la escuela. O estudia en las mañanas y sale en las tardes a vender caramelos. ¿Por qué hace eso? Lo hace porque su padre abandonó a su madre, abandonó la casa. Porque su padre se comporta como un niño. Su padre sigue jugando detrás de mujeres. Su padre sigue jugando detrás del alcohol. Su padre sigue jugando en la vida como si no tuviera ningún tipo de responsabilidad. Y su padre, quizás un hombre de 30, 40, 50 años, se comporta como un niño de 8, mientras que este joven de 12 años asume una responsabilidad que no le toca, pero la asume y se comporta como un verdadero hombre. Por eso que el problema hoy en día de nuestra sociedad, nosotros miramos delincuencia, miramos corrupción, siempre estamos, no, ellos tienen la culpa, por eso estamos así, pero no miramos hacia nosotros. El problema de nuestra sociedad son hombres de 30, 40 años, 50 años que siguen comportándose como niños. No asumen su responsabilidad. La causa número 1 de la pobreza en nuestros países, en la región, y estas son estadísticas que se han hecho acerca de estudios, la causa número 1 de la pobreza es la ausencia del hombre en la casa. La falta de una paternidad responsable en la casa. Mira, si tú vas y haces una pequeña encuesta en cualquier penal de nuestro país, te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos crecieron sin un padre a su lado.
Si tú haces un estudio de por qué hay una deserción escolar en nuestro país, te vas a dar cuenta porque son jóvenes que padre no está en casa, viven solamente con la mamá y tienen que trabajar, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. El aumento de la iniciación sexual en la vida de jovencitas es 3 veces más alta de aquellas que viven sin el padre, de aquellas que viven con el padre. Porque tienen una carencia, porque papá no ha estado a su lado. Entonces por ahí viene cualquier sinvergüenza y le comienza a hablar al oído, y en esa carencia ellas simplemente están buscando algo que no saben qué y ceden sexualmente hablando. Y podría ir en estadísticas que van en este orden por la ausencia del padre en la casa. Ahora, de hecho, Eliseo sabía que este hombre no iba a reconocer su responsabilidad, por eso que él sigue diciendo, ¿no? Recuerda el versículo 13, dice, el Señor nos ha reunido a los 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. Ahora, de hecho, en esta conversación interesante que nosotros vemos, el profeta sigue hablando, pero ahora ignora totalmente al rey de Edom. Recuerda, es una conversación, ¿no?, que le dice al rey de Israel, ¿qué tengo que ver contigo? Y de ahí simplemente le sigue diciendo, si no fuera por este hombre, el rey de Judá, yo a ti no te diría nada. Quiere decir que ignoró totalmente al del medio, ¿no? ¿Por qué? Porque mayormente, el que no pide, no recibe. El que no busca, no encuentra. Y los indiferentes siempre se quedan en un limbo, dando vueltas, mientras que todo se cae a su alrededor. Y aún cuando la crisis lo sobrepasa, aún cuando quizás la situación económica ya ha llegado a puntos de embargos, o la mujer se fue, o los hijos se perdieron, ahí él sigue como si nada, ¿no? Él cree que el tiempo lo va a curar todo, que Dios lo va a hacer todo. Pero en el verso 14, una vez más, dice, Eliseo replicó, te juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera te miraría la cara. Ni siquiera te miraría la cara. Tan cierto como vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo. Ahora, yo vengo de nuestra iglesia local, Camino de Vida, aquí en Lima. De hecho, tenemos hombres, trabajamos con muchos de ellos, pero hay algunos por ahí que, ¿no? Mira, he orado por ellos con imposición de manos. Ahora lo único que me queda es imposición de pies, porque ya con manos no funciona. A veces quisiera hacer un experimento de laboratorio, ¿no? Agarrarlos como ratitas ahí, abrirles el cerebro, a ver qué tienen dentro, porque toman cada decisión. Y por más que tú les dices, les hablas, siguen lo mismo, que, para serte honesto, cuando yo los veo entrar a la iglesia por esta puerta, yo me voy por la otra. Ya no quiero saber nada con ellos, ya no quiero ni oírlos, cansa. Imagínate si yo no quiero oírlos, pobre su esposa, pobre sus hijos. Por eso que este hombre le dice, ni siquiera te miraría a la cara, si no fuera por el respeto que tengo a Josafat. Y lo que pasa es que Josafat honró a Dios. Josafat dijo, no habrá alguien aquí que nos hable de parte de Dios. Y como dije al principio, Dios honra a aquellos que le honran. Es que si tú no sabes qué hacer en medio de una crisis, está bien. No, muchos de nosotros venimos de un trasfondo donde papá no estuvo. Mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 5 años. No tengo recuerdos de él. Yo llegué a los caminos del Señor más o menos a los 20 años, ya habiendo tomado una serie de malas decisiones. Entre ellas dejé el colegio, me metí en drogas. Yo recién vengo a conocer a Dios como mi padre, más o menos a los 20 años. Y obviamente tener el modelo de hombres como mi pastor y otros hombres en la iglesia que me ayudaron y la palabra como referencia.
Hoy en día estoy casado ya 34 años, tenemos 4 hijos, hermosos, gracias a Dios, ya grandes. De hecho, muchas cosas yo no sabía. Y siempre viví con ese temor de fracasar, porque si yo no tuve padres, si mi padre se divorció, de repente yo termino en lo mismo. Pero siempre estaba preguntando qué hacer, cómo hacer. Y claro, he cometido muchos errores en mi vida, pero gracias a Dios que he podido enmendarlos y corregirlos. He sabido pedir perdón. He sabido mirarme a mí mismo antes que mirar a los demás. Porque este hombre Josafat, en su corazón, él se decía a sí mismo, me niego a creer que Dios me trajo aquí para matarme. Es que Dios no envió a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario para que Él muera en nuestro lugar y que nosotros no tengamos un futuro en Él. Yo me niego a creer que ustedes de alguna manera puedan terminar mal en sus vidas. Eso no es posible, no es una opción. Nosotros decimos, Dios nunca termina nada en negativo, Él siempre termina todo en positivo. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, no lo sé, pero si tu vida está en medio de una crisis, tienes que saber que en la literatura de tu vida, Dios no ha puesto un punto donde ese párrafo acaba, sino que Dios ha puesto una coma porque el relato todavía continúa. Y si Dios no acaba nada de negativo, quiere decir que si estás mal, Dios no ha acabado contigo. Él quiere seguir obrando en tu vida para acabar en positivo. Por eso que en medio de una crisis, cómo nosotros reaccionamos va a marcar una diferencia en lo que viene adelante. Mira, a mí me encanta en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, versos 17 al 19. Es una de mis escrituras favoritas del Antiguo Testamento porque dice lo siguiente: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Quiere decir que Habacuc decía, aunque todo esté mal, aunque no tenga eso, aunque no tenga lo otro, aunque haya escasez, aunque tengamos un problema económico, familiar, con todo eso, decía Habacuc, me alegraré en el Señor. Porque Él es el Dios de mi salvación. Él es soberano. Él es el que me da a mí las fuerzas. Es que Dios tiene un plan para nuestra vida. Y no hay enemigo que pueda truncar ese plan. Somos nosotros responsables de aceptarlo o no aceptarlo, pero no es que el mundo, no es que el diablo. ¿Cuántas veces he escuchado decir el diablo tiene la culpa, ¿no? El mundo tiene la culpa. Yo estoy desarrollando un mensaje a favor del diablo. Lo voy a defender al diablo en nuestros días. El mensaje se va a titular El diablo no tiene la culpa. No, mentira, no va a ser ese mensaje. Si un día predico eso ya me comulgan, ¿no? Mira, Proverbios capítulo 3, versos 13 y 14 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mayor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejores que el oro fino. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que adquiere entendimiento. Como dije, Josafat no era el más inteligente, pero él estaba buscando entendimiento, él estaba buscando sabiduría y la encontró. Nosotros tenemos ese entendimiento y tenemos esa sabiduría a través de la palabra de Dios. Por eso que siempre como pastores animamos a que todos aquellos que conozcamos al Señor tomemos un tiempo con la palabra de Dios.
No solamente en los domingos o no solamente cuando hay una reunión de la iglesia. Cada día, tome un tiempo con la palabra de Dios. Yo sé que el mundo está agitado, sé que el tráfico de Lima es terrible, sé del estrés, sé del agotamiento, pero 5 minutos no te cuesta nada. 5 minutos de sentarte a leer la palabra. Y yo te aseguro que si tú empiezas una disciplina diaria de 5 minutos, pon reloj ahí, pon tu cronómetro. Cada día 5 minutos de lectura. Y donde suene la alarma te quedas y al día siguiente continúas. Yo te aseguro que si haces esto por un tiempo, esos 5 minutos te van a parecer poco. Y quizás vas a ir a 10 minutos. Y si sigues adelante de una forma diaria, 10 minutos te van a parecer poco. Y te vas a ir a 15 minutos. Vas a encontrar de alguna manera cómo organizarte para que puedas tener ese tiempo. Y si sigues así, ya no se trata de tiempo. Ya no se trata de tiempo, porque no le podemos poner tiempo a Dios. Se trata de llenarse, de alimentarse, de estar seguro que esto es lo que Dios tiene para mí, satisfecho, y salir a hacer nuestra rutina, o regresando a la rutina antes de descansar. Ahora, para ir terminando esta historia, Eliseo, ¿recuerda cuál era el problema? El agua, ¿no? El agua era el problema, no había agua. Ahora, mira cuando vienen a consultar por el rey de Judá, cuando vienen a preguntar qué hacemos, Dios siempre va a responder qué hacer, siempre. Y entonces dice aquí, verso 16 de 2 de Reyes capítulo 3, dice lo siguiente. Y este dijo, así dice el Señor, abrid zanjas por todo este valle. Recuerda, un valle de desierto, ¿no? Abrid zanjas por todo este valle. Pues aunque no veáis viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podréis beber vosotros y todos vuestros animales. Yo estuve hace unos días en Cartagena, el hotel donde estábamos era literalmente en la playa, y me desperté por un ruido poco usual para mí, como 5:30 de la mañana, y abro la cortina de mi habitación que daba al mar, y era un viento terrible, y a lo lejos, ahí en el horizonte, se veía una nube inmensa, negra, y el viento fuerte, y entonces, obviamente los que son de allá sabían que la tormenta venía. Y en cuestión de 15 minutos, eso que estaba lejos vino y cayó truenos y una lluvia terrible, ¿no? Para ellos ya sabían, si está el viento de esta manera y las nubes allá, va a llover. Pero acá le dice, aunque no veas ni viento, ni nubes, ni lluvia, abre zanjas en medio del desierto. Ahora, yo me imagino, ya esto no lo narra la Escritura, pero yo me imagino el rey de Israel, cuando escucha esto, abrir zanjas. Quizás él diría, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Si no hay viento, si no hay lluvias, ¿para qué? ¿Para qué voy a abrir zanjas? ¿Para qué me vas a hacer trabajar? ¿Para qué me vas a hacer venir? ¿Para qué voy a ir al retiro? ¿Para qué voy a estudiar la red de hombres? ¿Para qué? ¿Para qué? Siempre quejándose, ¿no? Siempre quejándose. De repente el rey de Edom estaba ahí, y quizás estaban las palas, estaban los picos, la carretilla, y él mirando. Ahí está todo lo que Dios había puesto para ellos. Y él mirando. Y de repente el rey de Judá, el que comenzó a agarrar las palas y los picos para hacer estas zanjas por todo el valle. Pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podréis beber vosotros y vuestros animales. Y el verso 18 dice, esto es poca cosa para el Señor. ¿A qué esto se refería? A la crisis del momento. A la falta de agua. Es poca cosa. Quiere decir que tu mayor problema en la vida es poca cosa para el Señor. La situación más complicada en la vida es poca cosa para el Señor. Y Él no solamente está dispuesto
a solucionar tu crisis, porque el problema de muchos hombres es que cuando Dios soluciona las crisis, porque los hace, nosotros ya nos vamos por ahí, ¿no? Y al cabo de unos años, otra vez la crisis. Porque lo único que buscamos de Dios es que solucione nuestro problema. No nos interesa nada más. Si Dios lo hace, ya está bien, gracias a Dios lo hiciste y sigo con lo mío, ¿no? Por eso dice, esto es poca cosa, dice el Señor, que además entregará a Moab en vuestras manos. Y de hecho, vosotros destruiréis todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortaréis de los mejores árboles, segaréis de los manantiales y sembraréis de piedras los campos fértiles. Quiere decir que Dios tiene para nosotros cosas que ni aún nos hemos imaginado. Él no solamente quiere resolver nuestra crisis, nuestros problemas. Lo que Dios quiere es llevarnos en un plan y en un propósito, que realmente seamos los hombres que debemos de ser. Él quiere que cada uno de nosotros ocupe el lugar que Él tiene para nosotros. Un lugar de liderazgo personal, un liderazgo en nuestra propia vida. Ser realmente el esposo que debemos de ser, el padre que debemos de ser, el amigo que debemos de ser, el miembro de la iglesia que debemos de hacer. Él quiere que nosotros seamos lo que Él ha planificado para nosotros. Ahora, el Proverbios capítulo 20, verso 6 dice lo siguiente: todo hombre proclama su propia bondad. Hay una versión que dice su propia verdad. Cada hombre proclama su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y este proverbio tiene un planteamiento muy interesante en tres cosas, y solamente para mencionar una de ellas. Dice, cada hombre proclama su propia bondad. Yo recuerdo en los años 90, ¿no? En las iglesias, como parte de la liturgia, del servicio, se usaba mucho el tema de los testimonios, ¿no? Y mayormente se buscaba el testimonio más espectacular, ¿no? Un adicto que salió de las drogas, un asaltante que se convirtió. Yo me acuerdo que en la iglesia donde yo estaba en aquella época, llamaron a testificar a uno que le decían el metralleta. Era un ex convicto, tatuado y con cicatrices, y era un asaltante banco, ¿no? Y él se para y comienza a contar su historia, y uno, wow, ¿no? Con la boca se le caía la mandíbula, los asaltos, ¿no? Los disparos que había hecho. 15 minutos contando su historia y terminó con 2 minutos diciendo, y el Señor salvó mi vida. Y todo el mundo, bravo. Claro, en esa época yo también era nuevo en los caminos del Señor y bravo. Pero después fui aprendiendo, fui madurando. Y claro, o sea, si la historia la cuenta Él, yo te puedo contar la historia de mi vida y aumentar un poquito por ahí, ¿no? No tiene forma como comprobarlo. Y todos tenemos eso, porque si usted alguna vez ha presentado su currículum vitae para un trabajo, se ha puesto a llenarlo, siempre se asegura, voy a aumentar un poquito, ¿no? Exagero un poquito para que le salga el trabajo. Nadie pone en su historia, bueno, soy un poco tardón, me voy antes, no siempre cumplo con todo lo que me encargan, ¿no? Mi carácter es, ni te cuento. Nadie pone eso en su CV. Cada uno cuenta su propia verdad. Así que ya los testimonios para mí, están chéveres, pero... Dice, hombre, de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces la pregunta es, ¿quién realmente puede poner el certificado de garantía en la vida de un hombre? ¿Quién puede poner? Un ISO 900, ¿no? Ahí llevas tu sello de agua, ¿no? Dorado, ahí, hombre, ¿no? Yo creo que solamente hay 2 personas en esta vida que pueden poner ese certificado, 2. Número 1 es la esposa. Tu esposa puede decir realmente si tú eres como eres. Si tú la tratas igual a ella, como tratas igual a los demás. Si tú le tomas el mismo interés a ella y a sus necesidades personales, como lo haces con los demás. Y la segunda persona son los hijos.
Los hijos realmente pueden decir cómo eres tú. Yo recuerdo hace años, una jovencita de nuestra iglesia, simpática, bonita en su forma de ser, su físico, agradable en su trato, 16 años. Era hija de uno de los líderes de nuestra iglesia. Y terminando yo de predicar, me tocó un domingo predicar, terminando de predicar, se me acerca y me dice al oído, me dice, pastor, ¿puedo pedirle un favor? Y yo le digo, sí, ¿cuál? Y su voz se quiebra y me dice, ¿tú crees que le podrías decir a mi papi que tome un poco más de tiempo conmigo? ¿Tú le podrías decir que me escuche un poquito más? 16 años, viendo cómo su papá atendía a todos, resolvía los problemas de todo el mundo, ¿no? Y no podía escucharla a ella en sus necesidades y en sus problemas. Por eso que nosotros creemos que el trabajo con los hombres es de vital importancia. No se trata de tener simplemente un espacio en la iglesia como tienen las mujeres o los jóvenes, sin obviamente menospreciar ni comparar, pero Dios le ha dado la responsabilidad al hombre de liderar su vida, su casa, su familia, sus hijos. Y Dios le ha dado la responsabilidad al hombre de levantarse en la congregación para ayudar la visión de su pastor, ser un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen empleador. Es el hombre. Para mí, esas zanjas que abrieron en el desierto son como los estudios que hacemos. Cada nivel de la red de hombres es una zanja, es un lugar donde nos metemos y el agua viene y se llena y nos sacia y nos lava y nos renueva, nos vigoriza. Necesitamos aprender. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, por este tiempo especial, Señor, que estamos pasando. Señor, pido por cada uno de nosotros, Señor, que nos ayudes a seguir siendo ese hombre que tú diseñaste, ese hombre con el cual tú estás.